Bienvenidos al curso de Matemáticas Operativas de la Tecnología en Gestión de Insumos Agropecuarios. Mi nombre es Irwendy Cardona y los voy a estar acompañando el día de hoy en la clase de conversión de unidades. Entonces, en esta clase vamos a trabajar lo que son diferentes unidades de medida. Vamos a trabajar algunas, no todas, pero sí vamos a trabajar algunas. En este caso vamos a empezar con las unidades de longitud, las unidades de masa, las unidades de volumen, capacidad y tiempo. ¿Listo? Entonces, para empezar vamos a trabajar con las unidades de longitud. Como su nombre lo indica, estas unidades nos ayudan a medir distancias, ya sean largas o cortas. Largas como ¿qué? Como de una ciudad a otra, las cuales las podemos medir en kilómetros, en millas. Y distancias muy cortas, como por ejemplo el largo de una mesa o el largo de un lapicero, ¿cierto? Entonces podemos trabajar con unidades también cortas, las cuales podemos trabajar entre centímetros, decímetros o milímetros, ¿por qué no? Para medir estas longitudes vamos a utilizar instrumentos como el flexómetro para unidades largas, la regla o la cinta métrica para unidades mucho más pequeñas. Entonces vamos a mirar cómo operamos o cómo hacemos una conversión de una unidad a otra, es decir, una unidad pequeña a una grande y una grande a una pequeña. ¿En dónde? En nuestra unidad que estamos trabajando, que son las unidades de longitud. ¿Listo? En primera instancia vamos a recordar un poquito de las unidades de longitud. Tenemos que las unidades de longitud tienen como unidad base el metro, las cuales se denotan con la letra M minúscula. Y va a tener unidades pequeñas y unidades grandes. Las unidades pequeñas van a ser fracciones del metro. Y estas son el decímetro, que van a ser una décima parte del metro, el centímetro, que va a ser una centésima parte, y el milímetro, que va a ser una milésima parte del metro. También unidades grandes como son el decámetro, el hectómetro y el kilómetro, los cuales son múltiplos del metro. ¿Listo? Esas unidades serían las grandes que vamos a trabajar. Hay otras unidades grandes como la milla que no las vamos a trabajar en este momento, pero para que sepan que también hay otras unidades mucho más grandes en unidades de longitud. Ahora vamos a trabajar la conversión de unidades de esta medida. Entonces, para esto vamos a trabajar con un factor de conversión, la que viene dado por esta expresión. En esta expresión vamos a tener como unidad dada aquella unidad que nos están dando. Por ejemplo, pueden ser metros, kilómetros, centímetros, y vamos a tener que va a estar multiplicada por una unidad de CA. La unidad de CA siempre va a ir en el numerador. Y va a tener un factor de conversión. Recuerden que el factor de conversión corresponde a la relación que hay entre la unidad que se quiere convertir y la deseada. ¿Listo? O sea que siempre debe existir esa relación para que nos permita simplificar esas expresiones y esas unidades de las cuales tenemos que pasar de una unidad dada a una deseada. Bueno, ahora veremos unos ejemplos de conversión y cómo aplicar o cómo convertir unidades pequeñas a unidades grandes y de grandes a pequeñas utilizando el factor de conversión. Entonces vamos a mirar que vamos a convertir en este caso 34 kilómetros a metros. Como vemos, nuestra unidad dada son los kilómetros y nuestra unidad deseada son los metros, la cual siempre va a ir en el numerador que tenemos en la expresión anterior, ¿se acuerdan? Entonces tenemos que en el denominador va a ir lo que es el factor de conversión. Recuerde que el factor de conversión es la relación que hay entre estas dos unidades, la relación que hay entre metros y kilómetros. Entonces sabemos que kilómetros con kilómetros se simplifica porque una está multiplicando y la otra está dividiendo. Recuerden ese cociente, numerador, denominador. Entonces vamos a obtener que esto es una multiplicación horizontal de fracciones, le agregamos un unito y obtenemos que 34 por 1000 nos obtenemos 34.000. Y 1 por 1 pues eso es igual a 1, no lo colocamos y obtenemos que 34 kilómetros son equivalentes a 34.000 metros. ¿Listo? Ahora vamos a pasar al segundo ejemplo donde tenemos 25 milímetros y los vamos a pasar a decámetros.
Sabemos que milímetros es una unidad mucho más pequeña que decámetros. Vamos a pasar de una unidad pequeña a una unidad grande. Nuestra unidad dada, ¿cuáles son? Los milímetros. ¿Y cuáles son nuestra unidad deseada? Los decámetros. Ahora, ¿cuál es nuestro factor de conversión? Es la relación que hay entre estas dos unidades. Entonces tenemos que un decámetro son 10.000 milímetros. Entonces tenemos que milímetros con milímetros se simplifica y hacemos la división. En este caso, ¿por qué la división? Porque al multiplicar horizontalmente, como el ejemplo anterior, obtenemos que esto es 25 por 1 y 1 por 10.000, obteniendo un cociente, lo voy a poner acá aparte, obteniendo este cociente 25 sobre 10.000. Si hacemos la división de este cociente, obtenemos que eso es este número. Entonces miren que ese es un numerito que si lo vemos aparte, teniendo en cuenta la división, sería un número mucho más grande que los milímetros. ¿Por qué? Porque está dado en decámetros, ¿sí? Entonces, esa sería nuestra solución. Entonces, siempre que vamos a convertir de una unidad pequeña a una unidad grande, lo primero que hay que tener en cuenta es la relación que hay entre estas dos cantidades, la relación que hay entre estas dos magnitudes. ¿Cuál sería ese factor de conversión? ¿Cierto? Y en segunda instancia, pues ya aplicar lo que es la expresión anterior de una unidad dada a una unidad deseada, cómo se debe obtener para hacer este proceso. Ya que ustedes empiecen a hacer todo el procedimiento y empiecen a ejercitarse, van a tener un poquito más de agilidad y ya no van a tener la necesidad de hacer todo tan explícito, ¿cierto? Entonces vamos a pasar a lo que son las unidades de masa. En las unidades de masa, como su nombre lo indica, nos ayudan a medir la cantidad de materia que tienen los cuerpos, como son la masa corporal o la cantidad de masa de un producto. Más o menos aplicamos estas unidades de masa cuando vamos al mercado, que compramos nuestras verduras, nuestros alimentos, lo podemos utilizar, o por ejemplo cuando queremos comprarle la comida a nuestros animalitos, también utilizamos las unidades de masa. Para medir las unidades de masa vamos a utilizar, pues por lo general se utiliza lo que son la gramera para unidades pequeñas y lo que son las básculas, ya en este caso ahí eléctricas, no son tan tradicionales como la que está en el dibujito, pero las básculas también en este momento se utilizan para medir cantidades mucho más grandes. Sabemos que las unidades de masa, al igual que las unidades de longitud, tienen como unidad base, en este caso, el gramo. En las unidades de longitud la unidad base era el metro, ¿cierto? En este caso, en las unidades de masa va a ser el gramo. Y también van a tener unidades pequeñas y unidades grandes. Las unidades pequeñas van a ser las fracciones de esta unidad del gramo, y las unidades grandes van a ser los múltiplos de esta. En este caso, unidades pequeñas vamos a tener el decigramo, el centigramo y el miligramo. También tenemos una unidad mucho más pequeña que es el microgramo, que se utiliza para las tabletas, pero en este caso no la vamos a trabajar. Y unidades también más grandes, que son los múltiplos del gramo, como son el decagramo, el hectogramo y el kilogramo. ¿Listo? Entonces, con estas unidades y teniendo en cuenta los múltiplos y las fracciones, vamos a hacer las conversiones. Entonces vamos a pasar a los ejemplos, pero recordemos el factor de conversión. Nuestra expresión va a ser igual a la que habíamos trabajado con las unidades de longitud. En este caso tenemos una unidad dada por una fracción. La fracción está dada entre la unidad deseada, que va a ser en el numerador, siempre en el numerador la unidad deseada, y en el denominador va a ser el factor de conversión. Recuerde que el factor de conversión es la relación que hay entre estas dos unidades. Muy bien, ahora vamos a pasar a los ejemplos. En este caso tenemos que vamos a querer convertir 74 kilogramos a gramos. Kilogramos a gramos, o sea que es de una unidad grande a una pequeña. Entonces vamos a tener la unidad dada. ¿Cuál es la unidad dada? 79 kilogramos. Y nuestra unidad deseada, los gramos. ¿Cuál es la relación que hay entre ellas dos? Sabemos que 1 kilogramo son 1000 gramos. Por tanto, este sería nuestro factor de conversión.
kilogramos que quedan multiplicando con kilogramos que quedan dividiendo, se simplifica, hacemos la multiplicación horizontal como veníamos haciendo, 79 por 1000 sería 79.000 sobre 1. En este caso sabemos que en 79 kilogramos hay 79.000 gramos. Esta sería nuestra respuesta. Ahora vamos a pasar de una unidad pequeña como son los miligramos a kilogramos. Vamos a convertir 136 miligramos a kilogramos, ¿sí? Entonces, ¿cuál va a ser nuestra unidad dada? Los miligramos. Y nuestra unidad deseada, los kilogramos. ¿Cuál sería nuestro factor de conversión? Entonces vamos a buscar la relación que hay entre ellas dos. Y sabemos que un kilogramo son 1.000.000 de miligramos. Por tanto, miligramos con miligramos se simplifica y nos va a quedar este cociente que lo voy a poner por acá también, acá aparte, 136 sobre 1.000.000. ¿Sí? Y haciendo la división, haciendo este cociente, obtenemos que esta sería la cantidad de kilogramos en miligramos. ¿Sí? Entonces miremos que estos miligramos que están acá están pasando de una unidad muy pequeña a una unidad muy grande. Entonces ya vamos a pasar a otras unidades de medida como son las unidades de volumen y capacidad. En esas unidades de volumen y capacidad que hay una relación muy estrecha, hay que tener cierto cuidado porque una es una cosa y otra es otra cosa. ¿Cómo es? Las unidades de volumen y lo que indica es cuál es el espacio que están ocupando los cuerpos y van a depender de la forma geométrica que tienen esos cuerpos. Y la capacidad es la cantidad de líquido que hay en un recipiente. Por lo general trabajamos en litros, decilitros, centilitros, ¿cierto? Entonces hay que tener mucho cuidado con esas dos unidades que aunque están estrechamente ligadas no son iguales. ¿Listo? Entonces vamos a hablar que el volumen se tiene como unidad base el metro cúbico. Esa va a ser nuestra unidad base. Luego las unidades más pequeñas como son el decímetro cúbico, el centímetro cúbico y vamos a tener el milímetro cúbico. También tenemos las unidades de capacidad que se tienen como unidad base el litro, como les venía diciendo. Y unidades más pequeñas con las que hemos trabajado, que son el decilitro, el centilitro y el mililitro. Con estas vamos a trabajar nuestra conversión de unidades y además vamos a mirar la relación que hay entre ellas. En este caso, miremos que la relación que hay entre estas dos unidades son que un metro cúbico equivale a tener 1.000 litros. ¿Sí? Esta relación es muy importante, que un metro cúbico son iguales a 1.000 litros. ¿Listo? Vamos a mirar algunos ejemplos. Entonces vamos a convertir, en este caso, 890 mililitros a litros. Como vemos, vamos a pasar de una unidad pequeña a una unidad grande. Vamos a utilizar el mismo factor de conversión como veníamos trabajando. ¿Cuál es nuestra unidad dada? Mililitros. Y nuestra unidad deseada, litros, es a la que queremos llegar, ¿cierto? Entonces, nuestro factor de conversión o la relación entre estas dos sería que sabemos que un litro son ¿qué? 1.000 mililitros. Entonces, por tanto, mililitros con mililitros se simplifica obteniendo el cociente. Vamos a hacer este cociente acá. Y tenemos que esto es 890 sobre 1.000. ¿Sí? Simplificamos 0 con 0 y dividimos 89 dividido 100, obteniendo 0.89 litros. Esa sería nuestra conversión. Ahora vamos a querer convertir 0.25 litros a centímetros cúbicos. Tenemos que utilizar la relación anterior. Entonces en este caso sabemos que ¿cuál es nuestra unidad dada? Los litros. Y nuestra unidad deseada, los centímetros cúbicos. Esos centímetros cúbicos tienen una relación estrecha con los litros, ¿sabían? ¿Recuerdan? Ya sabemos que un litro son iguales a ¿qué? A 1.000 centímetros cúbicos. Por tanto, vamos a cancelar litros con litros, se simplifican, lo vamos a simplificar, perdón, y en este caso vamos a multiplicar horizontal, obteniendo 0.25 por 1.000. En este caso nos daría 250
centímetros cúbicos. ¿Listo? Entonces esos serían nuestros dos ejemplos para convertir estas dos, para relacionar estas dos unidades. Esas dos unidades las vamos a tener muy en cuenta porque ustedes en su campo laboral van a necesitar saber, por ejemplo, cuánto rebaño, en este caso hablemos de vacas, si ustedes las quieren llevar al sitio de ordeño, y el sitio de ordeños, ustedes saben que tienen una capacidad de, póngale de 10 vacas, usted no puede llevar 15 porque no le va a dar el espacio. Entonces ahí hay que tener ahí es esa relación entre la capacidad y el volumen, ¿cierto? Entonces, ¿cómo estamos relacionando estas dos unidades y tenerlas en cuenta siempre en nuestro campo laboral? Vamos a pasar a las unidades de tiempo. Las unidades de tiempo nos ayudan a medir, valga la redundancia, el tiempo que ha transcurrido entre un trabajo y otro, o cuánto se demora una máquina para hacer cierto proceso. O por ejemplo, cuando estamos ordeñando, sabemos que ya los sitios de ordeño tienen unas máquinas que ayudan a hacer ese proceso, cuánto se demoran por vaca, por ejemplo, y qué cantidad de líquido están extrayendo en cierta unidad de tiempo. Entonces eso también nos ayudan a medir a utilizar estas unidades, nos ayudan a medir estos límites de tiempo, o que nos ayuden a mirar la efectividad del proceso, ¿cierto? Entonces vamos a mirar algunas unidades con las que vamos a trabajar, las cuales están estrechamente ligadas. Sabemos que el tiempo lo podemos medir en minutos, en horas, en segundos, en días, meses, semanas, ¿sí? Entonces vamos a trabajar con algunas, ¿listo? Entonces tendríamos que un año son 12 meses, una semana serían 7 días, una hora 60 minutos, un minuto sería 60 segundos, un día 24 horas y un mes 4 semanas. También podemos decir qué relación hay entre una y la otra para hacer ciertas conversiones. Entonces vamos a mirar algunos ejemplos. Entonces tenemos que para convertir 324 horas a días, entonces vamos a utilizar otra vez la misma expresión que teníamos inicialmente. Entonces la unidad dada serían horas y nuestra unidad pedida sería, o deseada, es días. ¿Listo? Y vamos a utilizar el factor de conversión, es decir, la relación que hay entre estas dos unidades. Entonces tenemos que entre días y horas sabemos que un día tiene 24 horas. Entonces ese 24 horas va a estar en el denominador y sabemos que horas que multiplican con horas que dividen se simplifican y nos va a quedar una fracción que la voy a poner por acá, en este caso 324 sobre 24. Haciendo la división obtenemos 13.5 días. Recuerden que ese 13.5 se interpreta como 13 días y medio. ¿Listo? Muy bien. Ahora vamos a hacer otra conversión, vamos a pasar de 3.5 años a semanas. ¿Cómo interpretamos ese 3.5? Sería 3 años y medio, listo, 3 años y medio a semanas. ¿A cuánto equivale en semanas? Entonces vamos a mirar que nuestra unidad dada son años y nuestra unidad deseada, o la que vamos a llegar, sería las semanas, ¿cierto? Las semanas, en este caso acá. Pero como no tenemos una relación directa entre ellas, entonces tenemos que hacer, digamos que aplicar el factor de conversión 2 veces. Listo, entonces lo primero es pasar de años a meses, para luego de meses a semanas. Entonces tenemos que años a meses sería que de años a meses tenemos que un año son 12 meses. Entonces tenemos que la unidad a la que queremos llegar, que serían los meses, sería nuestra unidad deseada, el factor de conversión que ya lo tuvimos, simplificamos años con años, obteniendo 3.5 por 12 meses. Y esa cantidad lo vamos a multiplicar ¿por quién? Por otro factor de conversión, es decir, la relación que hay entre meses y semanas. ¿Para qué? Para obtener lo que nos están preguntando. Entonces sabemos que de meses a semanas, sabemos que un mes tiene ¿cuántas semanas? 4, ¿sí? Entonces meses que dividen con meses que multiplican se simplifica obteniendo esta expresión. Entonces vamos a mirar qué expresión obtuvimos. Sabemos que las fracciones operan horizontalmente, entonces acá hay una horizontal, multiplicamos horizontal
¿sí? Sabemos que 1 por 1 por 1 es 1 y nos queda la multiplicación de 3.5 por 12 por 4, obteniendo 168 semanas, que fue la unidad con la cual quedamos, ¿cierto? Y era la unidad que nos estaban pidiendo. Ahora vamos a convertir 1.5 horas a segundos. Sabemos que 1.5 horas es 1 hora y media a segundos, ¿sí? Entonces vamos a mirar cuál es nuestra unidad dada, horas, y nuestra unidad deseada, segundos, a la que queremos llegar. Vamos a mirar que hay una relación estrecha entre ellas. En este caso sería pasar de horas a segundos. Podemos hacer nuestro factor de conversión. Entonces sabemos que en 1 hora hay 3600 segundos. Pero usted puede hacer la conversión, si no la sabe de una, puede hacerla más simplificada. Es decir, va a convertir de horas a minutos y de minutos a segundos, obteniendo 3600 segundos. Es lo mismo, simplemente que yo no lo quise hacer así, sino que lo vamos a hacer directo. Es decir, que de horas a segundos directamente. ¿Listo? Pero recuerden que lo pueden hacer de la forma anterior. Entonces sería horas con horas se simplifica y nos quedaría 1.5 por 3600. En este caso, hacer la multiplicación nos da un total de 5400 segundos. ¿Listo? Este serían nuestros factores de conversión para unidades de tiempo. Espero les haya gustado y puedan aplicar esto en su campo laboral. Muchísimas gracias por la atención. Los espero en una próxima oportunidad.